Bienvenidos a Dimensión del Misterio, el lugar donde exploramos los rincones más oscuros y enigmáticos de la realidad. Donde la verdad se distorsiona y el poder se corrompe. Prepárense para adentrarnos en la turbia historia del clan Kingston, también conocido como La Orden, un grupo envuelto en un manto de secretismo Poligamia. y acusaciones inquietantes que nos helarán la sangre. Lo que más me intriga es cómo justifican sus prácticas. Es como si hubiera una lógica oculta que los guía. A simple vista, sus acciones parecen inexplicables. Pero al profundizar en su ideología, encontramos una lógica retorcida. Una lógica retorcida que conecta cada pieza de este rompecabezas. El clan Kingston busca construir el reino de Dios en la tierra. Y para lograrlo practican la poligamia y los matrimonios entre parientes cercanos. Es difícil de comprender cómo pueden creer que casarse entre primos o incluso entre tíos y sobrinas es parte de un plan divino. Para ellos mantener un linaje puro es fundamental. Creen que al hacerlo están preservando la esencia divina en su comunidad. Pero ese concepto de pureza no se basa en la genética moderna, ¿verdad? No. Se basa en una interpretación muy particular de sus escrituras y en la creencia de que descienden de un linaje elegido por Dios. Es un razonamiento que escapa a la lógica convencional. Imagino que para aquellos que nacen y crecen dentro del clan, esta realidad debe ser la única que conocen. ¿Hay alguna forma de saber cómo viven realmente estas personas? Tenemos el testimonio de Luann Cooper, una exmiembro del clan que logró escapar. Ella nos revela la crudeza de esta realidad. ¿Qué nos dice exactamente? Imagina ser una niña de 15 años, obligada a casarse con su propio primo, quien también es su sobrino. La presión. La manipulación psicológica, el peso de una tradición distorsionada. La convirtieron en una víctima más de un sistema. Un sistema que se aprovecha de la inocencia. Es desgarrador pensar en la cantidad de personas que han vivido experiencias similares. Pero ¿cómo se mantiene este sistema en pie? ¿Cómo logran operar sin ser detectados? Ahí es donde entran en juego sus intrincadas redes financieras. No solo buscan expandir su linaje, sino también su imperio económico, utilizando tácticas que desafían cualquier noción de legalidad. ¿Tienen algún nombre para estas tácticas? Es sangrar a la bestia. Desangrar a la bestia. Así es como llaman a su estrategia. Defraudar al gobierno al que consideran un enemigo corrupto. Es una ironía perversa, ¿no crees? Utilizan el engaño y la corrupción para combatir lo que ellos consideran corrupto. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo operan? Tomemos el caso de Washakie Renewable Energy, una empresa dirigida por miembros del clan. ¿Y qué pasó con esta empresa? Jacob Kingston, uno de sus líderes, orquestó una elaborada estafa. Para obtener millones de dólares en créditos fiscales, ¿Cómo lo hizo? declaraba producir biodiesel a gran escala, cuando en realidad no lo hacía. Y todo esto bajo la justificación de desangrar a la bestia. Exactamente. Es sorprendente la audacia de estas operaciones, la frialdad con la que engañan al sistema. Pero si miramos más allá del dinero, encontramos un lado aún más oscuro del clan Kingston. ¿Te refieres a la muerte de la niña de 1 año? Exactamente. Es una historia que nos revela la verdadera naturaleza de la orden. La información que ha salido a la luz es escalofriante. La niña habría muerto a causa de una brutal golpiza, Es un recordatorio de la fragilidad de la vida dentro del clan. de la impunidad con la que pueden actuar, El silencio se impone por el miedo a las represalias. por la lealtad ciega a la orden. Es como si estuvieran atrapados en una telaraña de miedo y control. Pero si nadie habla, ¿cómo se puede hacer justicia? ¿Hay alguna forma de romper este círculo? Es una pregunta compleja. El clan Kingston ha tejido una red de informantes, tanto dentro como fuera del grupo, Es decir, que sus ojos están en todas partes. vigilando, anticipándose a cualquier amenaza. La redada en sus oficinas financieras es un claro ejemplo de su capacidad para evadir la justicia. Fueron informados con anticipación y lograron destruir documentos incriminatorios. Es como si siempre estuvieran un paso adelante. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo es posible que una organización como esta siga operando con tanta impunidad? ¿Qué mecanismos utilizan para protegerse? Esa es una pregunta que intentaremos responder en la próxima parte de nuestra inmersión. Exploraremos las estrategias del clan Kingston para mantener su poder e influencia. Analizaremos sus vínculos con la política, sus redes financieras y su habilidad para evadir la justicia. Prepárense porque lo que descubriremos es tan fascinante como aterrador. Es como si vivieran en un mundo paralelo, un mundo donde la realidad se distorsiona para ajustarse a sus creencias. Es difícil de imaginar, ¿no? Crecer en un ambiente donde te enseñan a desconfiar de todo lo que está fuera del clan. Exactamente. El gobierno, las instituciones, la sociedad en general, todo es visto como una amenaza, como un enemigo que busca destruir su forma de vida.
Y la única salvación reside en la obediencia absoluta a los líderes. A la orden. Es un control mental tan profundo que debe ser casi imposible romperlo. Casi imposible, pero no del todo. Algunos logran vislumbrar la verdad, cuestionar el dogma y anhelar una vida diferente. Pero escapar de ese laberinto no debe ser fácil. No para nada. Enfrentan el rechazo de su familia La pérdida de su comunidad. y la amenaza constante de represalias, Deben reconstruir sus vidas desde cero, en un mundo que les resulta completamente ajeno. pensando en la historia de Luan Cooper. Me pregunto, ¿cómo logra alguien superar semejante trauma? Escapar del clan, enfrentarse a la realidad de ser una madre soltera sin recursos, sin apoyo. Debe ser una experiencia abrumadora. Lo es, pero al mismo tiempo es una prueba de la fuerza inquebrantable del espíritu humano, Luan no solo logró escapar, sino que construyó una nueva vida para ella y sus hijas. y se convirtió en una voz para las víctimas del clan Kingston. Exactamente. Crear una organización como Hope After Polygamy para ayudar a otros a escapar es realmente admirable. Su historia nos inspira a no perder la esperanza. Incluso en las circunstancias más adversas, la valentía y la resiliencia pueden prevalecer. Pero más allá de las historias individuales de Escape, hay una lucha mayor, ¿no? Por supuesto. Una lucha por la justicia, por la verdad, por la protección de los más vulnerables. El caso del clan Kingston es un llamado a la acción. ¿Qué podemos hacer para detenerlos? Las autoridades deben investigar a fondo sus prácticas, llevarlos ante la justicia. Debemos romper el velo de secretismo que los protege, exponer al mundo la verdad sobre sus crímenes. Es una tarea titánica, pero no podemos permitir que la impunidad siga reinando. El clan Kingston es solo la punta del iceberg. Existen muchas otras organizaciones que operan bajo el manto de la religión, explotando y abusando de sus miembros. Es una realidad escalofriante. ¿Qué podemos hacer como sociedad para combatir este tipo de organizaciones? La información es nuestra arma más poderosa. Debemos estar alertas, informarnos, denunciar cualquier sospecha de abuso. No podemos ser cómplices del silencio. El caso del clan Kingston nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder, de la manipulación, de la fe ciega. ¿Cómo es posible que este tipo de organizaciones prosperen en sociedades supuestamente avanzadas? Es una pregunta que nos interpela a todos. La opresión y el abuso pueden esconderse a plena vista. Y es nuestro deber como sociedad estar vigilantes, cuestionar el poder y defender a los más vulnerables. En la parte final de esta inmersión vamos a adentrarnos en las estrategias que el clan Kingston utiliza para mantener su poder e influencia. Analizaremos sus vínculos con la política, sus intrincadas redes financieras y su habilidad para evadir la justicia. Prepárense para descubrir los mecanismos que les han permitido operar con impunidad durante tanto tiempo. El clan Kingston ha construido un verdadero imperio de poder y lo han hecho con una astucia que es realmente impresionante. Es como si hubieran descifrado el código para operar en la sombra. Exacto, saben cómo moverse en los laberintos del poder y cómo utilizar el sistema a su favor. Mencionaste antes sus vínculos con la política. Sí. ¿Cómo logran infiltrarse en las estructuras de poder? Bueno, su entramado empresarial les da una fachada de respetabilidad. Les abre las puertas a círculos de influencia Ya veo. y una vez que están dentro, usan su dinero para financiar campañas políticas, asegurando así la lealtad de funcionarios corruptos. Es decir, compran la protección del sistema. Exactamente, funcionarios que prefieren mirar hacia otro lado y que les permiten seguir operando con total impunidad. ¿Y qué pasa con aquellos que intentan desafiarlos? Periodistas, investigadores, activistas, cualquiera que se atreva a cuestionar su poder, se enfrenta a un sistema de intimidación muy efectivo, Amenaza. acoso, incluso violencia. El miedo es un arma poderosa y el clan Kingston la utiliza con maestría. Es una estrategia perversa pero efectiva. Lo es. Silenciar a la oposición a través del terror. Impedir que la verdad salga a la luz. El caso del clan Kingston nos confronta con una realidad incómoda. La corrupción, la impunidad, la indiferencia. Son el caldo de cultivo para que este tipo de organizaciones prosperen. Nos recuerda la importancia de estar vigilantes, de cuestionar el poder, de defender a los más vulnerables. No podemos permitir que la historia se repita. El clan Kingston puede parecer una anomalía, una secta aislada en los márgenes de la sociedad. Pero su historia nos revela una verdad inquietante sobre la naturaleza humana. Nuestra capacidad para el engaño, la manipulación, la crueldad. Es una capacidad que puede manifestarse en cualquier lugar, en cualquier momento. La lucha por la justicia y la libertad es un camino constante. Un desafío que debemos afrontar con valentía y determinación. El clan Kingston es un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados. Pero también es una prueba de que la luz de la verdad y la esperanza pueden brillar incluso en las tinieblas más profundas. Y eso es algo que no debemos olvidar jamás. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por la dimensión del misterio.
Un escenario escalofriante que nos recuerda la importancia de estar alerta, de cuestionar, de no mirar hacia otro lado ante la injusticia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Mantengan sus mentes abiertas y sus linternas encendidas, porque el mundo está lleno de misterios por descubrir.